ustedes deben analizarlo todo desde el punto de vista de las frecuencias de muestreo, la frecuencia de la señal de entrada en dominio análogo. O sea, las frecuencias del filtro realmente no se consideran en el análisis para mirar lo del aliasing, solamente la frecuencia de muestreo y la de la señal de entrada. Listo. Entonces, recuerden, siempre hagan una bolita, un círculo. Entonces, una vuelta completa es la frecuencia de muestreo, que sería aquí 15K. Media vuelta pues sería la mitad de la frecuencia de muestreo, que para este caso sería 15 de 2, daría 7.5. Listo. Entonces vamos acá. Aquí en este caso, en estos números, ¿hay aliasing o no hay aliasing? Sí, profe. Aquí se ve aliasing, ¿no es cierto? Porque la máxima frecuencia, recuerda que es la mitad de la de muestreo, o sea, 7.5K. Y esta frecuencia de entrada es de 10, o sea que sí hay aliasing. Entonces aquí hay aliasing. Como vemos ahí. Listo. Entonces, como ahí hay aliasing, es lo que tenemos que mirar ahorita. Es esto. ¿Dónde queda 10? Entonces 10K, voy a cambiar el color. 10K, ¿dónde está? Entonces miren, de aquí hasta acá, ahí vamos 7.5. Listo, entonces 10, está como por acá me parece. Aquí sería como 10K. Entonces, como ese punto está en la parte de las frecuencias negativas, perdón, esto es frecuencia positiva arriba, aquí abajo son las frecuencias negativas. Aquí corro esto que es. La frecuencia positiva, estas son las frecuencias negativas, las de abajo. Entonces significa que ese punto tiene que ser una frecuencia negativa. Entonces las frecuencias negativas ustedes las tienen que medir es cuánto le falta para llegar allá. O sea, o de la otra forma, tenemos que irnos desde aquí hacia atrás, cuánto nos falta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto falta de 10K para llegar a 15? ¿Cuánto nos falta ahí? Menos 5, profe, Menos 5. Exactamente, entonces esto sería menos 5K. O sea que... Pero ¿qué faltó la chiseta? Pero no sé por qué el computador se me pega ahí, me comienza a escribir feo. Entonces significa que ahí la señal se va a ver de menos 5 kHz. ¿Sí? No sé si eso es lo que usted me decía que no lo veía ahí. Okay. Sí, profe, es que la verdad no recordaba verlo de esta forma y solo estaba poniendo un filtro. Ah, ya. No, recuerden siempre, digamos ahí lo del filtro, lo del filtro es como un distractor ahí, realmente. Lo importante aquí es el sistema conversor análogo, porque siempre recuerden eso, qué es lo que están montando a la final. Están montando un sistema donde tienen un conversor análogo digital y luego tienen un filtro y luego un conversor digital análogo. Entonces, como lo primero que pasa es por este sistema electrónico conversor, entonces lo tenemos que analizar desde el punto de vista de muestreo. Entonces, que cumple el programa de muestreo o si no cumple, hay aliasing. Realmente, como les decía, el filtro aquí no va a tener como mayor incidencia en ese análisis. Solamente, digamos, lo importante para ese análisis de ese problema es el conversor como tal. Profe, Señor. entonces si por ejemplo se nos da un F sub 0 de 16 kHz, se mostraría una señal de 1 kHz. De 1, sí señor, claro. Da de 1 exactamente por esto que se está diciendo, o sea, yo no sé qué es lo que me pasa acá. Bueno, espérame a ver si... Listo, entonces exactamente. Una vuelta completa les decía que era 15K. Entonces usted decía 16K. Entonces, claro, 16K si ustedes lo miran es una vuelta completa, van 15. ¿Y nos falta cuánto?
1 para llegar a 16, o sea que 16 como por acá estaría 16K. Pero si ustedes miran este 16K, como apuntas, si lo miro desde este punto, desde aquí desde el 0, ¿cuánto me faltó para llegar a ese punto? Sería 1K. O sea, efectivamente, en este caso, como lo indica, esa señal se va a ver de 1 kHz. Listo, profe, gracias. Sí, o sea, cuando usted a la empresa le decía que hagan el dibujo, pues cuando lo vean por la parte de arriba es positivas, entonces ahí simplemente lo cuentan desde el punto 0 hacia allá. Profe, una pregunta. ¿Ese ejercicio es el que dice que tiene que coger sus últimos 2 números de la cédula? Sí, señor. Y, por ejemplo, yo tengo, pues en mi caso es 68, entonces creo que mi gráfica no presentaría ningún problema, ¿cierto? Por ser tan alto. Ya que todos se expresan positivos. Bueno, depende por los sí. Sí, bueno, el suyo la frecuencia es bastante alta, entonces quizás no vaya a tener lo mismo problema que muchos otros, pero hay un detalle acá importante, bueno, y es esto. Recuerden que ustedes tienen que tener en cuenta la frecuencia máxima. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una señal, aquí estoy hablando de que la señal es una señal seno, pero si ustedes tienen una señal que no es seno, o sea, si la señal es una seno, recuerden, el espectro de una seno, ¿cómo es? Son 2 deltas. Un delta en la frecuencia fundamental y menos la frecuencia fundamental. Eso es el de una seno. O sea que aquí en esa en particular, la frecuencia máxima pues viene a ser la frecuencia fundamental, ¿sí o qué? Eso en el caso de una seno. Pero ojo, aquí es importante que miren eso. ¿Qué pasa si no es una señal seno, sino que es una señal bien, es periódica, pero es bastante compleja? Y les digo que tiene armónicos. ¿Cómo es ese dibujo de la gráfica del espectro con armónicos? Van a aparecer varios deltas, ¿sí o no? Tanto a la parte derecha como a la parte izquierda del espectro. Eso es 0. Entonces, ahí, ¿cuál es la frecuencia máxima? Recuerden, este primer pico aparece en F0. El siguiente, ¿qué posición aparece? 2F0, 3F0, 4F0. Entonces, ahí la frecuencia máxima depende de quién, no es hasta la fundamental. Pero digamos en ese dibujo, ¿cuál sería la frecuencia máxima? Supongamos. Sería 4F sub 0. Sería 4F sub 0, ¿sí o qué? Ya depende de los Entonces, armónicos. depende de los armónicos, exactamente. Entonces, de pronto lo que me preguntaban ahora, que no voy a tener problema, ojo, no tendría problema para ciertas señales, pero ustedes ahí en el problema, si ustedes miran el enunciado, tienen que analizarlo no solo con señales seno, sino que tienen que analizarlo también con este tipo de señales más complejas que tienen más armónicos. Entonces uno puede decir que, por ejemplo, listo, entonces yo puedo ver que, por ejemplo, ciertos armónicos no va a haber aliasing, pero hay unos armónicos que sí. Eso es lo que ustedes tienen que analizar ahí. Tengo una duda con la parte de donde está el espectro de una señal y que hay que identificarla si es periódica o aperiódica. Solo que pues se sabe que la señal periódica, el espectro es discreto y la otra pues es continuo. Sí. Pero entonces la forma de la señal es muy confusa porque no sé si es por el ruido o si es continua. El hecho es que tiene los picos en ciertas frecuencias periódicas y que pues uno a primera vista diría, no, pues es una señal periódica porque pues parecen deltas. Sí, así Pero como este dibujo. hay una unión ahí en ese caso y es que no sé si eso es un ruido solamente o es así como va la señal dándole a entender que es una continua. Claro, o sea, claro, idealmente son deltas, pero si usted mira hablando los deltas, usted mide la posición en el tiempo. De hecho, ustedes lo hicieron en el proyecto. 2. Ustedes miraban la posición de los picos y los picos tenían ese patrón que eran múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Pero ahí van a aparecer como pequeñas cuestiones que son justamente por efecto de ruido o que la señal realmente no es periódica pura. Sí, entonces, realmente, esto porque no me cambia aquí. Está aquí.
Sí, digamos, el espectro teóricamente uno debería ver esos deltas, pero lo que usted dice es que, por ejemplo, no se ven así exactamente, sino que se ven como un poquito más ensanchados, ¿cierto? Que se ven como gorditos. Se ven O- como eso, pues un poquito así, sí, pero en las sí. uniones viene como una conexión, o sea, no viene como tal así separados que solamente en tal punto es un delta solamente así, Ujú, pues el palito, sino que hay como una conexión entre ellos, sí. pero es muy mínima, entonces no sé si eso sí es una señal periódica y pues que se muestra así por el ruido, o si es una señal continua y periódica tiene que ser específicamente así, e incluso pues no sé si también tenga las bolitas de ahí arriba. Ah, no, no, las bolitas simplemente sigamos a la notación así. Las bolitas simplemente porque estamos representando los deltas. No, pero si usted lo grafica, deberían dar unos palitos, digamos, finos de ancho cero. Pero claro, es por efecto de la luz apunta. Uno es por ruido, lo otro es porque son señales reales de la naturaleza. Ellas tienen un comportamiento altamente periódico, pero por allá puede que cambie un poquito, hay una serie de pequeñas variaciones en la naturaleza que hacen que no sean estos picos unos deltas de ancho cero, sino que van a ser un poco ensanchados. Y también eso depende un poco de la resolución del equipo de medida. Entonces, realmente, a pesar de que de ese tipo de que no son perfectos, deltas perfectos, uno sí puede decir que tiene una alta porcentaje, es un alto porcentaje, es una señal periódica. Sí. O sea que en ese tipo de señales no es como posible una señal periódica o una señal discreta en el espectro, pues así exactamente, No, con el ancho cero. Eso es no, es como, imposible. Es que precisamente también es algo que es importante que ustedes aprendan que en la teoría uno esperaría eso ancho cero, pero en la práctica ya cuando mete equipos de medida hay errores en la medida o hay ruido también de la medida o todo ese tipo de cosas. Entonces por eso no nos van a dar nunca perfectos. Pero sí ya. uno puede ver que está el patrón, está claro. Usted mide el pico y el siguiente pico le da el doble de frecuencia y el siguiente le da tres veces la misma frecuencia. Entonces hay un patrón altamente que no nos das por efecto del sistema de medida y porque las señales en la naturaleza no son completamente perfectas. Ya entiendo, Sí, profe. sí, Listo, profe. Sí, esa era como la duda ahí. Gracias. listo. Bueno, me preguntaba Kevin sobre el 3. Mira una cosa. Kevin, del problema 3 lo que es, la pregunta está muy parecida a la que me decía ahora Brandon, sobre el espectro, que no son deltas, sino que están ensanchados. Es con respecto a eso, sobre qué en particular. Bueno. ¿Ustedes cómo miden el porcentaje? O sea, por ejemplo, digamos, ustedes compran, sí, ¿cómo calculan ustedes un porcentaje? En general, sí, cualquier porcentaje, ¿cómo lo calculan? Bueno, sí, ok, entonces, justamente es eso. Frentico le muestro acá. No se la tengo en la otra presentación. Frentico cargó la otra presentación. Bueno, entonces vamos a ver con lo que se dice las reglas. Suponga que usted tiene 100 naranjas, ¿sí o qué? Y ustedes me dijeron de esas 100 naranjas, se pusieron a contar y resulta que le resultaron 33 podridas. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de manzanas podridas? 33%. 33, ¿sí o qué? ¿Qué fue la operación que ustedes hicieron? Cogieron el 33
y lo dividieron entre 100, ¿sí o qué? O sea que cogieron el número de datos y lo dieron entre el total. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la forma como ustedes deben hacerlo acá. Entonces, si estamos mirando porcentajes en potencia, ustedes lo que tienen que medir es que este 100 son el total de las naranjas que tenía. Traducida a potencia sería ¿qué? La potencia total. ¿Sí o qué? Y entonces arriba ustedes tienen que medir es justamente la potencia de lo que necesiten, de lo que les dé el problema. Que si necesito mirar la potencia, listo, entonces pongo la potencia de tal. Si necesito mirar la potencia de tales armónicos, meto la potencia de los armónicos. Entonces el problema, digamos, de ese porcentaje simplemente es eso, cómo sacar la ecuación a partir de las medidas. Entonces la cuestión ahorita es cómo medimos la potencia. Eso. Entonces, ¿se acuerdan cómo medían la potencia a partir del espectro? Cuando tienen líneas. Cuando tenemos un espectro de magnitud. ¿Se acuerdan que eso se los había dicho en la clase pasada? Tengo una serie de líneas. Sean 0 en F0. En 2F0. 3F0. ¿Se acuerdan cómo se medía la potencia? Profe, con una sumatoria de cada coeficiente, la magnitud de cada coeficiente al cuadrado. Exactamente, y eso es lo que llamamos, eso estaría la relación de Parseval. ¿Sí? Entonces, para el Parseval, si usted haga la sumatoria, valor absoluto al cuadrado, eso nos da la potencia. Ahora, ¿qué valores de n toman acá? Bueno, eso ya lo depende, si usted quiere calcular la potencia total, pues tiene que ser todos. Si quiere calcular una potencia en particular, pues busque cuáles son los valores de n que toman. Exactamente, entonces esa es digamos la ecuación, ¿sí? Es eso. Esa es la ecuación, entonces ya depende de su problema, es usted mira, bueno, tengo que mirar los armónicos, listo, entonces los armónicos cuáles son en esta gráfica, y esos son los que usted va a meter en esa ecuación. Es cuestión de que traten de interpretar como esa información, esa ecuación. Pues lo que usted sabe que cuando usted coge, mire que es magnitud al cuadrado, usted debe coger ese número elevado al cuadrado. Ahora piense, un número elevado al cuadrado, entre más pequeño, un número pequeñito, menor a 1, menor elevado al cuadrado, da más grande o más pequeño. ¿Nunca han hecho ese ejercicio? Más pequeño, profe. Más pequeño, ¿sí o qué? Por ejemplo, usted pone .1 al cuadrado, .1 al cuadrado le da .01, da más pequeño. Entonces imagínense esos que usted me está diciendo que son pequeñitos, 0 elevado al cuadrado se hacen más pequeñitos. Y como hay que sumarlos, a la final, eso no aporta nada. Entonces quizás usted esos puntos los puede descartar. Y el cálculo le va a dar muy aproximado. Sí. Es la sumatoria de esos coeficientes al cuadrado, ¿cierto? Porque el valor absoluto de cada... Sí, valor absoluto de cada coeficiente al cuadrado. O sea, ustedes, según eso, recuerden, como ustedes están... bueno, la gráfica, aquí de pronto tengo un errorcito. La gráfica que ustedes tienen graficada es magnitud, no está al cuadrado. Ojo. Entonces, ¿ustedes qué tendrían para usar para meterlo en esta ecuación? ¿Sí? Bueno, tienen que aprender a interpretar información. Si la gráfica es magnitud, entonces tienen que meterlo aquí, coger ese numerito que envían, lo tienen que dar al cuadrado. ¿Sí? Para poder hacer la sumatoria. Y como les digo, el rango aquí de n, pues depende de ya si van a mirar la potencia total o la potencia particular de algo. Que les diga el problema. Profe, pero... Profe, una pregunta. Profe, pero... Profe. Primero Brandon y luego Santiago. Esos coeficientes, pues es que los valores ahí están como muy Muy complicados de medir. pues tocaría medirlos al tanteo prácticamente. Sí, bueno, al tanteo. Sí, a mí lo que me interesa es que ustedes traten de entender que esa matemática, cómo la pueden aplicar en el contexto. Claro, no les va a dar, digamos, a todos el mismo número porque depende de cómo ustedes hayan leído el número, pero lo que quiero que ustedes es que traten de ver cómo utilizar como esta parte
esos enunciados para extraer la información de ahí. Listo, Santiago, ¿qué me iba a preguntar? Profe, yo tenía una pregunta con respecto a la potencia fundamental. ¿La potencia fundamental es solamente la magnitud del coeficiente de la fundamental elevado al cuadrado? Sí, sí, claro. Porque si la fundamental solamente es un pico, Vale. ya los armónicos sí son varios picos. Vale, gracias. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es que todos tienen distintos problemas, entonces no te preocupes que ahora, si de pronto a usted le salió uno que tiene que mirar qué pasa con el espectro de entrada pasándolo por un sistema. Entonces, cuando la pasa por el sistema, ahí se identifica cuáles son los picos que le quedan. Y ahí es donde tiene que medirse la potencia de la señal de salida. Pero un momentico, yo miro una cosa. Bueno, pero un momentico, ya le digo, lo que pasa es que usted tiene un problema que la señal tiene que pasarla por un filtro pasabanda. Entonces, como de su problema es con el filtro, entonces usted tiene que coger ese espectro, recuerde que es una señal periódica, entonces esa señal la va a pasar usted por un filtro. Y, y exacto, entonces tienes que... Exactamente. Sí, los que le dejan pasar el filtro. Asuma que sea el filtro ideal. Un filtro que le quite todo lo que esté por fuera de ese rango y solamente le deje pasar lo que está en el rango. Sí. Bueno, Luis me pregunta que cómo grafica la sync en MATLAB. Se grafica igual, perdón, en Octave se calcula igual. Lo que pasa, muchachos, de Merck, es que creo que se le sale un errorcito. Se le sale un error cuando la corre la función, Luis. Profe, la verdad no sabía cómo hacerlo, entonces no he intentado todavía. Ah, no, Pensaba es que que era sí. diferente a lo que hacíamos en MATLAB, por eso le preguntaba. Sí, la función es la misma que está en MATLAB. También sync, o sea, se crea el vector, se crea igual. Bueno, hay una cuestión. Lo que pasa es que ustedes a veces son como pedacitos familiares en inglés. Hay algunas funciones en Octave, cuando ustedes utilizan Octave Script, instalan en el computador, hay algunas funciones que no les corren, pero él les dice cómo solucionar el error. A ver si de pronto acá les muestro. No me acuerdo si es el caso de la sync. Es que esto me puso a moverlo el otro día. Bueno. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, digamos la sync, lo que se me decía ahí, ¿cómo crearlo? Tenemos un vector de t, va a crearlo de -1 en paso de punto 0,1 hasta 1 y va a copiar la misma que se me está recomendando ahí, Luis. Sí, sí alcanzan a ver todo, está muy chiquitico, muchachos, para aumentar el tamaño de letra. Bueno, pues sí sería muy Bueno, vamos a mirar cómo es que se A mí aumenta el también está tamaño. bien. Sí. Ah, bueno. Voy a mirar a ver si... Yo no me acuerdo cómo le cambia el tipo de letra.
Ven, él aumenta un poquito más. Ay, ¿esto qué es lo que pasa? Que está pegado a este computador. El chico me echas que me pegó pegado. Metico, les voy a dar que compartir la pantalla, es que se me pegó el computador. Ay, ¿qué pasó acá? Ah, listo ya. Listo ya, aquí coge ya. Bueno, entonces les decía que se pone esto acá. Ah, bueno, eso funcionó ahí, pero no, ¿cuál es? Hay una función es que le salen un mensaje todo raro. No me acuerdo. Ah, ya me acordé. Creo que, por ejemplo, la Butter. ¿Se acuerdan que ustedes no usaban antes Butter en el primer proyecto? Esa creo que sale un error. Ah, listo, ahí está. Resulta que ahí les dice un error, pero él mismo les dice cuál es la solución. Siempre miren esta parte en inglés, siempre traten de mirar los mensajes de advertencias, que ustedes a veces lo leen y no, y dicen, no, eso no funcionó y ya, y lo dejan ahí. Entonces miren, él les dice lo siguiente. Esta vaina nos dice que advertencia, la función Butter pertenece al paquete de señales. Dice, el cual usted tiene instalado pero no ha cargado. Para cargar el paquete, corra pkg load signal from Octave prompt. El Octave prompt es el command Windows. Haber dicho, el prompt es esta cosita que abre acá. Entonces simplemente ustedes tienen que escribir literal como aparece ahí, pkg load signal, y ahí ya va a funcionar Butter. Entonces si les aparece ese error, él mismo le dice, tienen que cargar ese paquete. Entonces ahí ya me funciona la función Butter, la misma que utilizamos en MATLAB. Entonces, en el caso de la sync, pues ya lo verifiqué, efectivamente no hay ningún problema ahí, esa la graficó, pero si les aparece algo, lean esos mensajes de advertencia que entrega ese update, porque hay que hacer ese pasito solamente una vez, hay que cargar el paquete y ya quedó cargado y ya funciona. ¿Listo? Tengo una pregunta ahí. Señor. Ese programa también puede leer archivos de audio que a mí no me funcionó. Pero tiene que estar en formato WAV, no lee MP3. Entonces les toca usar algún conversor de archivos de MP3 a WAV, pero usted lo puede buscar en línea. Ya lo muestro. Déjame ver si es este el que utilicé el otro día. Sí. Sí, el LLD AudioRay funciona, pero solamente funciona con archivos con extensión .wav. Entonces, por ejemplo, los del segundo proyecto, que eran archivos WAV, eso lo lee sin problema, pero los MP3 no. Entonces les toca usar un conversor que les voy a anotar ahí en el chat. Yo utilicé por lo menos eso, ustedes cargan los archivos y luego le dicen que lo convierta a formato WAV y listo, los descargan y ya les funcionaría en el programa. Igual hay muchos en línea, ustedes pueden usar eso. Entonces, yo utilicé por lo menos ese para hacer la conversión y así ya les lee. Bueno, no sé qué otro tenga. La solución del parcial es toda teórica, ¿cierto? Sí, señor. Sí, como le digo, si ustedes quieren pueden apoyarse en simulaciones para verificar sus resultados, pero no es necesario. O sea, en ese no van a entregar nada de que los programas de MATLAB, no.
Tienen que analizarlos primero. Lo que pasa es que una cosa importante acá es que cuando ustedes hagan, y por ejemplo aquí cometí un error, les vamos a ver una cosa. El problema de hacerlo todo simulación es el siguiente. Ustedes siempre en MATLAB, perdón, uno en MATLAB o en este Octave, el programa que sea, está trabajando en tiempo discreto. Recuerden esto. Cuando uno crea este vector y este vector t, uno está aquí asumiendo implícitamente que tiene un periodo de muestreo que es igual al paso. O sea, 0.001. Y esto implica que la frecuencia de muestreo pues, es el inverso de esto, ¿sí o qué? Es 1 sobre ts. Y en particular aquí, resulta que 1 dividido 0.001, eso es 1000, ¿sí o qué? Kilohertz. Ay, bueno. No sé si les quedó claro acá. En este en particular, en este dibujito, en ese código que escribí ahí, les vamos a ver que cometí un error y ya me voy a contar qué es lo que pasa. Aquí en este en particular, estoy asumiendo que la frecuencia de muestreo, así no está escrita ahí. ¿Sí? Recuerden eso, no se lo olvide eso. Así no está escrita ahí, cuando ustedes ponen este programa, este paso .001, estoy asumiendo implícitamente que estoy trabajando a una frecuencia de muestreo de 1K. O sea que esta señal sync me quedó muestreada a 1K. ¿Listo? Yo quiero mostrarle una cosa. La gráfica de la sync, ¿cómo debe dar? ¿Ustedes se acuerdan? Eso es una gráfica que debe como que oscilar, y luego aquí y sale así. ¿Sí o no? Eso es lo que esperamos ver en la gráfica. Ahora, yo quiero mostrarle lo siguiente, que con este código que lo corrí, me dio esta cosa. Me lo corrió. Me dio parecido a lo que esperaba teóricamente, ¿no? Ustedes que dicen, ay, ¿qué tendré que hacer yo para que me dé esta gráfica como lo que espero teóricamente? ¿Qué tengo que hacer? Pues, por lo menos cumplir el teorema de muestreo, cambiando ese vector T. Exacto, y entonces, ¿qué frecuencia de muestreo debo usar ahí? Lo pongo para cumplirlo. Una de 20K. La 20K, bueno, entonces vamos a modificarlo un poquitico, a ver. Fs, entonces 20K, le vamos a crear T. Entonces recuerden que este parámetro intermitente es 1 sobre Fs. ¿Sí? Listo. Y H, listo. Bueno, digamos acá ya se ve más o menos, de pronto ya el rango. Voy a hacerle aquí un zoom. ¿Cómo es que le hago el zoom acá? Efectivamente aquí ya se ve más o menos la formita, ¿sí? Ya se ve la formita. Listo, entonces aquí ya me funcionó. Pero si no hubiera, aquí afortunadamente funcionó 20K, pero si no me hubiera funcionado esa 20K, nos toca buscar es cuál es la frecuencia máxima y a partir de esa frecuencia máxima sacarlo. Por eso es importante que estos problemas van a hacer los análisis teóricos, porque con el análisis teórico ustedes se van a dar cuenta que esperan obtener del espectro y saben cuál es la frecuencia máxima y a partir de ahí cuando hagan la simulación pueden colocar bien el valor que es. Sí. Entonces por eso es que no lo estoy pidiendo en este caso para simulación, porque puede que hagan todo en simulación y hacen malas simulaciones, meten malos parámetros como la frecuencia de muestreo y no les va a dar esos números. Entonces por eso les pido que hagan solamente el análisis teórico, porque ese es necesario para poder hacer ante la simulación. Bueno, el punto libre, la única es el punto libre. ¿A qué te refieres con la única es el punto libre? Juliana, Yo tengo otra pregunta. sí.
Pues, si se presenta un problema en el que, por ejemplo, un diagrama de bloques, hay una operación de multiplicación, pero las señales me las presentan en espectro, uno como sabe que es en el tiempo la multiplicación o en el espectro. Lo que pasa es que cuando uno dibuja los diagramas de bloques, uno siempre los dibuja como la operación que hacen en el tiempo, a no ser que, digamos, se explicite algo ahí, pero siempre esas, ¿se acuerdan cuando ustedes montaban eso en Simulink? Ustedes ponen el dibujito en el tiempo, y se supone que esa operación es en el tiempo, cuando la ponen en el diagrama de bloques. O sea, si yo pongo un integrador, un dibujito integral en el diagrama de bloques, es una integral en el tiempo. Si pongo un producto, es un producto en el tiempo. Entonces, por ejemplo, usted presentaba ahí diagramas de bloques donde usted presenta un espectro y una señal seno en el tiempo. Y entonces el producto que dice que es en el tiempo. Uno puede presentar los dos espectros de una vez a la entrada y especificar en el enunciado. Sí, claro, tendrías que especificarlo ahí en el enunciado. Bien, ¿a qué se refiere? Porque o si no, el lector tomaría como si fuera un producto entre dos espectros, entre la frecuencia. O sea, no, o sea, a ver si de pronto nos ponemos de acuerdo. Si usted dibuja, hace un diagrama y ese diagrama dibuja una cosa como esta y pone aquí un multiplicador, esto se entiende ya, digamos, por convención de que eso es una multiplicación en el tiempo. Ok, o sea que yo puedo poner, no importa si lo puedo poner en espectros las señales de entrada. Sí, usted puede decir que la señal de entrada, no, que es una seno, o usted puede decir aquí, no, a esta señal le estoy entrando un espectro, y por eso se dibuja acá, digamos, ponen el eje, colocarle el eje, y aquí decir que esto es X de F, ¿sí? Entonces, o especificar, vea, está entrando un espectro que tiene esa forma, ¿sí? Entonces aquí se entiende que lo que está entrando es una señal que tiene ese espectro, porque estamos diciendo acá el eje Y es frecuencia, no es tiempo, sino frecuencia. Pero la operación se hace en el tiempo. Sí, porque siempre que uno dibuja los diagramas de bloques, siempre ya por convención, cuando ustedes usan esto y lo hacen en Simulink o cuando vean cualquier diagrama de bloques en alguna referencia, un artículo, una patente, siempre hacen referencias en el tiempo, a no ser que dentro del bloque se especifique algo, que sea que diga es una operación en la frecuencia. Bueno, pues ya sea mi Sí. Bueno, la pregunta de Juliana no la entiendo a qué se refiere que la única es el punto libre. Profe, por ejemplo, a la hora de pasar, un ejemplo, después de esa multiplicación, al pasar una señal por un sistema LTI, por el que estábamos grafitando por el H que tenemos ahí grafitado en el Octavio, ¿cómo sería ese procedimiento? Estoy en ese punto y pues estoy enredado. Me repite la pregunta, por favor. Así. O sea, vemos el diagrama de bloques que usted tiene ahí dibujado. Sí. Y esa multiplicación lo tenemos que pasar por un sistema LTI que se está compuesto por la H que está en el octave, O sea, que esto aquí pasa por un filtro. Sí. Ustedes recuerden que, ¿cómo analiza esto? Entonces lo que me estás preguntando. Sí, ¿cómo sería la salida? Eso es lo que me tiene, o sea. Es que recuerden una cosa, ¿qué hace el filtro? ¿O qué hace un sistema LTI en general? Un sistema LTI en general cumple las funciones de un filtro. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo en este caso, voy a borrar esto acá. Vea. Supongamos este que tenemos aquí, ya aprovechando que tengo este H. Aquí sí estamos diciendo que es una respuesta al impulso. ¿Listo? Y es una sinc. Entonces, si ustedes miran la tabla de transformadas, esto es en el tiempo, a la frecuencia a qué equivale. ¿Esto cómo queda en la frecuencia? Profe, a una rectangular escala. Una rectangular, exactamente, ¿cierto?
O sea, digamos, si lo miramos, el dibujo, o sea, es una rectangular. Tengo un rectángulo. Ahora la cuestión esta es, ¿qué valor viene aquí en el eje X? ¿Sí? Entonces el valor, ¿de dónde sale? Recuerden que si fuera sin, o sea, recuerden eso, si ustedes miran una tabla, si ustedes encuentran sin de t en el tiempo, eso tiene una transformada que es rectangular de f. ¿Listo? Entonces, aquí resulta que tenemos por ahorita voy a enviar este 1000. Tenemos 5 de 10, sí, 10.000. Zinc de 10.000. Falta un 0. Entonces, aquí hay una cosa que es un escalamiento. ¿Se acuerdan la propiedad de escalamiento? ¿Cómo dice? ¿Cómo tengo que interpretar este 1000 en el otro dominio? ¿Qué hago con ese 1000? Pongo rectangular de 1000. Como una división. Exacto. Entonces recuerden que es un dominio, si usted aquí comprime, el otro dominio se expande o viceversa. Exacto. Entonces, como usted decía, aquí matemáticamente yo tengo que escribir esto como rectangular de f sobre... Ay, disculpa que me quedó muy pequeña la pantalla. Sobre 1000. Entonces, rectangular de f sobre 10.000 es ¿qué cosa? Entonces, ahorita vamos a entrar a graficarlo. Entonces, recuerden, rectangular de f, si ustedes acuerdan, rectangular de f es un rectángulo que da de menos un medio a un medio. Y entonces, rectangular de f sobre 10.000, ¿qué carajos es? Entonces, es muy sencillo de verlo. Borro esto acá. Cuando ponemos f sobre 10.000, ¿en qué momento me da el argumento f sobre 10.000? Me da un medio, que es el borde acá. O sea, si yo tengo f sobre 10.000, ¿qué valor debe tomar f para que me dé 0.5 o un medio? 5K. 5K, ¿sí o qué? Si la f vale 5.000 sobre 10.000 da un medio, exactamente. Entonces, eso significa que este punto acá es 5.000. O sea, esta ecuación en particular es 5.000 y aquí viene menos 5.000. Sí nos quedó claro eso, o sea, estamos cogiendo las mismas propiedades, estamos aplicando la propiedad de escalamiento. Esta es la ecuación matemática que nos dio. Entonces ya la gráfica de esa ecuación matemática, ustedes la analizan bajo la lógica. Bueno, listo, para que rectangular, como es un rectángulo de menos un medio, entonces, ¿cuánto debe valer f para que me dé el argumento un medio? 5.000. Cuando la f vale 5.000, adentro da un medio. O sea que es un triángulo rectangular de menos 5.000 a 5.000. Les decía que aquí venía 10.000. Entonces, si ustedes multiplican esto por 10.000, pues al otro lado también tienen que multiplicar por 10.000. Y aquí lo mismo, aquí multiplicamos por 10.000. Y entonces aquí multiplicamos por 10.000. O sea que esto a la final es 10.000 por rectangular de f sobre 10.000. O sea que eso es un rectángulo. Recuerden que el rectángulo tiene amplitud 1. O sea que la amplitud acá matemáticamente sería 1 sobre 10. Profe, cuando hace el escalamiento en el tiempo, o en este caso esta compresión, también sale ese 10.000. Y sacaría 1 sobre el valor absoluto de 10.000 campo rectangular de sí, señor, tiene toda la razón. Menos mal usted me hizo caer en cuenta de eso, que aquí estaba haciendo un machetazo yo. Lo que dice el compañero es que cuando se hace el escalamiento aparece 1 sobre 10.000 y esto multiplicado por 10.000, entonces se anula este y este, porque si tiene toda la razón, o sea que esto no viene aquí. Ay, se me borró todo eso. O sea, a la final el dibujo ese que les mostré es un rectángulo de altura 1, entre menos 5.000 a 5.000. ¿Sí? Bueno, pero esa no era la pregunta que me habían hecho. Sí me habían hecho, qué pena. Me había hecho la otra pregunta y es, ¿cómo analizo el Veltro? Entonces, me voy a volver otra vez allá. Se me había dicho, bueno, ¿cómo analizo esa vaina del filtro? Entonces resulta. Decía, el dibujito es un dibujito que viene de menos 5.000 a 5.000, altura 1.
¿Listo? Y eso es lo que estamos llamando HF. Aquí le XF. Estos 5000. Entonces, la pregunta era, bueno, profe, ¿qué pasa si yo paso esto aquí por y esto tiene una respuesta al impulso H1? Entonces, ¿cómo me queda el dibujo del espectro? Esa ahora la pregunta. Es muy sencillo, ¿verdad? Usted conoce aquí la señal, conoce el espectro de entrada. Sumamos que es una cosa así. Y eso vale, por ejemplo, entre menos 20K a 20K. Ah, güey, madre, otra vez borró eso. Chico, qué pena con ustedes, me va a pasar más bien este me borra aquí las cosas. Otra vez vuelvo a hacer los dibujos. Bueno, le decía, tenemos HF. HF vale de menos 5000 a 5000. Altura 1, ¿listo? Entonces les decía, esto va a pasar por un filtro, H1. Y entonces les decía, vamos a asumir que el espectro de entrada sea, por ejemplo, una cosa así. Y que esto sea de menos 20. ¿Ah? Este punto acá. 20K. Listo. Entonces asumamos que este sea el espectro de entrada. Entonces recuerden, este sistema que es un filtro, en la frecuencia, ¿qué operación hace? Es lo que ustedes siempre preguntan. Entonces, recuerden que un filtro en la frecuencia, por las propiedades de la transformada de Fourier, nos dice que esto es, usted coge HF y lo multiplica por XF. Seguir la piensa donde salió. Recuerden, un filtro o un sistema LTI en el tiempo es la convolución entre la señal de entrada y la respuesta al impulso. Transformada de Fourier de la convolución se vuelve producto. Y de ahí sale esa ecuación. Esa ecuación lo que nos dice la frecuencia, simplemente multiplique el espectro de XF, y multiplíquelo por HF. Ahora, si HF lo acabamos de calcular, ¿cierto? Que fue el que hicimos ahí el cálculo. Era un rectángulo entre menos 5000 y 5000. Y entonces, ¿qué obtienen ustedes a la señal de salida? Simplemente multipliquen gráficamente estas dos gráficas. ¿Cómo les da ese producto? Voy a hacérselo acá más o menos. Voy a dejar el rectángulo de menos 5000 a 5000. Listo. Estos ya sabemos que son 5K menos 5K. Y el otro entonces voy a dejar entonces, voy a superponer entonces acá el dibujo de X. Más que esto vale acá. Sería menos 20K. X 20K. Listo, entonces recuerden que es el producto de las dos. La que está en verde, aquí vale 0. A ver si les muestro acá en detalle. Aquí vale 0, ¿sí o qué? En esta parte. O sea, mejor dicho, vean el rectángulo, es algo que aquí vale 0. Algo multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Y aquí vale 1. Algo multiplicado por 1 pasa lo mismo. Y aquí vuelve a ser 0. O sea, que es como si estuviéramos nosotros recortando. O sea, lo que está en rojo por lo que está aquí en amarillo en esta primera parte vale 0. O sea que solamente me va a dejar pasar lo que está entre menos 5000 y 5000. O sea que gráficamente yo puedo decir que este dibujito es una cosa así. Entre menos 5K a 5K. Disculpen, es que yo no sé qué es lo que le pasa al computador, le pega, entonces me salen esos dibujos todos feos. Entonces está entre menos 5K y 5K. Y ese es el dibujito más o menos. No sé si eso responde a la pregunta que me estaban haciendo ahora rato sobre cómo interpretar eso del filtro. O sea, es muy sencillo. Un filtro es simplemente multiplicar en frecuencia. Sí, profe, me respondió la pregunta totalmente. Ah, bueno. Y entonces de esa forma muchas veces como ustedes analizan los filtros. Ustedes tienen la respuesta al impulso, entonces pasen esa respuesta al impulso a la frecuencia.
Y ya lo que eres de ese espectro es el que multiplican por el espectro de entrada. Porque estamos aplicando justamente esa propiedad de convolución, y esa propiedad de convolución nos dice que un filtro se comporta en la frecuencia como un producto. Una otra pregunta, que yo no entendí muy bien la parte como uno hacía para aumentarle la frecuencia a una señal, por ejemplo, de un K, o disminuirla. Eso se hace por medio de esos filtros. O sea, usted lo que quiere es aumentar o disminuir la frecuencia de entrada. Sí, Bueno, mira, por ejemplo, mira el filtro ahí. Si usted lo pone tal como está, mira que lo dijimos el espectro entre menos 5K y 5K. O sea que un filtro le puede recortar. Pero un filtro nunca te va a poder colocar y aumentar el ancho del espectro de entrada. ¿Por qué no? Porque recuerde que el filtro está a partir de que hace un producto en la frecuencia. Entonces el producto siempre se está quitando cosas o amplificando cosas, pero nunca está creando cosas que no existen. O sea, si la señal de entrada, su espectro, no tiene nada por acá por encima de 20K, es imposible que al hacer una multiplicación yo pueda generar acá un valor donde no hay. Porque el producto multiplicar, porque no es un producto punto a punto, multiplicar por ceros, alguna de las dos que valga cero, ya la salida vale cero. Entonces yo no puedo crear nuevas componentes de frecuencia con un filtro. O sea, un filtro te sirve para quitar información o aumentar la que ya está, pero no puede crear componentes de frecuencia donde no están. Pero no sé si esa es la pregunta que me está haciendo yo. o sea que si yo meto una señal senoidal de un K para aumentar a 5K, ¿yo qué tengo que hacer específicamente? Y yo creo que Ya, es otra cosa. Entonces, lo que usted me pregunta, ya le dije en una parte, un filtro no le sirve. Porque un filtro quita. Un filtro no te va a poner. Entonces, ¿cómo hacemos para poner? Bueno, entonces ahí para poner ya toca usar otro truco y es lo siguiente. Déjenme un momentico, yo cargo la presentación para darles una idea de eso. Déjenme ver si por acá tengo la presentación. Bueno, mientras estoy cargando acá, bueno, la responder la pregunta de Juliana. Sí, Juliana, la idea es que tú te dejas entregar un problema general que tú quieras y tú mandas la solución de ese problema. Ya ese problema es libre. Si ustedes quieren pueden colocar un problema teórico o puede ser un problema, digamos, de simulación, como quieras. Digamos, es libre en ese sentido, ahí no hay ninguna restricción. La única restricción es que sea sobre esos temas que estamos viendo de respuesta a frecuencia. Bueno, la pregunta de Juan de cómo mide la frecuencia fundamental. Bueno, ahorita les voy a poner un ejemplito, que miramos eso en detalle. Déjame entonces, respondo primero a esta otra. otra pregunta. Señor. ¿Cómo podemos hallar el espectro de una señal teóricamente? Porque pues nosotros lo hemos hecho por medio de MATLAB y cosas así, código, pero teóricamente cómo se hace o no se Te puede. tienes que sacar la transformada de Fourier a la ecuación. Y esa forma es que hay que hacerla en el parcial, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces para eso vamos a apoyarnos en la tabla de transformadas de Fourier. Te explico, por ejemplo, ¿se acuerda ahorita rato estábamos, volví regreso acá. Miren que ahora rato era esta ecuación. 10.000 sí, de 10.000 por t. ¿Y qué fue lo que usamos para poder sacar ese dibujo del espectro? Usamos simplemente la tabla. Entonces la idea es que ustedes no van a calcularla. Recuerden que la transformada de Fourier es una integral, pero no se vayan a calcular la integral. Vamos a utilizar en lo posible y usen tablas. Entonces ustedes buscan una tabla de transformadas. A ver si aquí la encuentro en la tabla. Esto, una tabla como esta, y a partir de ahí pueden sacar eso. Y ya luego aplican qué propiedades, escalamiento, así como hicimos ahora. Recuerden que el problema que hicimos ahora lo hicimos nada numérico en MATLAB. Hicimos simplemente análisis
completamente analítico. ¿Y qué utilicé en ese caso? Esta línea en particular de que la zinc y la rectangular tienen esa forma. ¿Sí? Y así pueden hacer con los otros problemas. Y entonces otra cosa que aplicamos acá, que fue las propiedades. Miren que no está directamente zinc de T, está zinc de 10.000. Entonces, ¿qué fue lo que apliqué ahí? Entonces, si no alcanzar a pillar, lo que estaba aplicando era la propiedad de escalamiento. ¿Sí? Porque aquí ya X era zinc y A valía 10.000. Entonces, lo que decía ahorita, no recuerdo quién fue, si fue Mario, decía que era toca poner 1 sobre 10.000 por F sobre 10.000 y multiplicar, y por eso daba la final rectangular de F sobre 10.000. ¿Sí? De la misma forma, si ustedes ven de pronto que hay un producto de dos funciones en el tiempo, entonces ustedes aplican ¿qué propiedad? Paso acá. Supongamos que ustedes ven que son el producto de dos funciones en el tiempo. ¿Será en la frecuencia o será la convolución? ¿Sí? ¿La convolución de quién? De cada espectro individual. Entonces ustedes pueden coger cada función por independientemente, míranle la tabla que transforma de Fourier, la convierte con escalamiento y luego la meten en esta ecuación. Y si ustedes ven que en el tiempo está denotado por una convolución entre dos señales, pues vuelve a aplicar. Sacan la transformada de Fourier por tabla de cada una de ellas y luego las multiplican en frecuencia. Es eso. Sí, sino que es que en el punto 4 que me corresponde a mí, tenemos pues una señal de entrada que pues, está mostrada ya en el espectro como tal y que va desde menos FM hasta FM, y eso está multiplicado con una senoidal de 6 kHz. Entonces, según el problema, dice que tengo que dibujar el espectro que está, pues prácticamente el espectro de la señal senoidal. Luego tengo que dibujar el espectro de la multiplicación de esas dos señales y luego el espectro cuando pasa por el sistema LTI. Sí, usted tiene que hacerlo por pasos. Exacto. Entonces, mira, lo que usted me está diciendo es usted primero tiene que aplicar esta propiedad. Producto en el tiempo es convolución en la frecuencia. Entonces, uno de los espectros es el espectro de entrada y el otro va a ser el espectro de ¿quién? De la seno. ¿Listo? Y luego de lo que le dé ahí, usted saca el dibujo. La idea es que hagan dibujos. Y el dibujo de ahí es el que luego va a pasar por el filtro para poder mirar qué componentes de frecuencia pasan y cuáles no. Ahora, yo les sugiero que revisen estos problemas políticos. Descargo esto. Ustedes ya miraron, no sé si han mirado estos ejemplos que están acá, que hay incluso unos videos. Pero digo que esto me carga un poco de ventanas. O sea, ya miro ese problema, porque ese problema es igualito al que les estaba diciendo hace rato. Estamos multiplicando en el tiempo por una seno, y entonces aquí se está calculando el espectro. Y si no, ya mismo voy a verlo, profe. Sí, entonces, digamos, acá es la clave para poder resolver esos problemas que tengan que ver con multiplicaciones. Ya no está, en el tiempo es multiplicación, entonces en la frecuencia es convolución. Ahora, como es una convolución con deltas, que era lo que tratabas de decir el otro día en la clase pasada, si me fue como todavía no pillaron, pero yo sí les había explicado eso la semana pasada, de que cuando ustedes convolucionan con deltas era el cálculo muy fácil, y eso es el principio que se va a aplicar en este problema. Y es el que ustedes van a aplicar en esos problemas que tienen el último punto. Bueno, pero entonces venga que ustedes una pregunta, y yo ya no me acuerdo qué fue que me le hizo, que me han hecho varias, era que cómo hacía para crear nuevas componentes de frecuencia. Yo no sé si ustedes han visto todos estos enunciados. No sé si ustedes miraron este problema que se ha explicado ahí en un video.
Esto es un puente de Dios, no sé si ya han visto electrónica o lo han utilizado una vez. Esto de acá es un circuito que se llama conversor AC/DC. Donde tenemos un transformador y entonces simplemente tenemos unos diodos y esos diodos lo que hacen es convertirnos de la corriente en AC a corriente en DC. Y si ustedes miran aquí, la señal de entrada es la fuente de AC y la señal AC es una señal senoidal de frecuencia 60 Hz. Y el espectro de esa señal son dos picos. ¿En qué frecuencia aparecería cada pico? Pues en 60 Hz y menos 60 Hz. Listo. Pero miren lo siguiente, cuando pasó por este sistema, el puente de Dios, la señal, lo que hicimos fue, el puente de Dios, ¿qué es lo que hace? Vuelve la señal toda positiva. O sea que el ciclo positivo pasó y luego el ciclo negativo, este ciclo de acá, se volvió todo positivo. Y así sucesivamente. Si ustedes calcularan matemáticamente la serie de Fourier de esta señal, resulta que se vuelve una señal que ya no van a ser solo dos deltas en menos 60 y 60, sino que van a aparecer varios picos. ¿Sí? Y cada uno de estos picos, mire que ya generamos con el componente de frecuencia en 2, o sea, este pico en 1 sería en 60 Hz, este pico en 2 sería en 120. El otro sería 3, sería 3 por 6, 180, el otro sería 240, 240 y así sucesivamente. O sea, que este sistema nos permitió convertir esta señal que tenía solamente frecuencia 60 y nos permitió generar un poco de armónicos. ¿Qué operación matemática me podría coger esta señal seno y convertirla en esta toda positiva? Piensen a ver qué operación matemática. El valor absoluto. Valor absoluto, ¿sí o qué? Entonces un puente de Dios es un valor absoluto, ¿sí? O sea que matemáticamente ese puente de Dios yo lo puedo representar como si fuera un bloque donde saco el valor absoluto, voy a colocar acá la notación como se hacía en Simulink con CU. Entonces, esto es un puente de Dios, un valor absoluto. Y esto es un sistema que si ustedes lo miran es lo no lineal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya hemos hecho desde la prueba? Entonces, el valor absoluto es un sistema no lineal. Entonces resulta que un sistema lineal sí nos permite generar nuevas componentes de frecuencia que no existían en la entrada. ¿Me explico? Aquí teníamos componentes de menos 60 a 60, pero en la salida aquí ya vamos a tener componentes fuera de los 60 Hz. O sea que un sistema no lineal, como este valor absoluto, sí nos puede generar componentes de frecuencia. Un sistema LTI o lineal e invariante del tiempo, no, ese no permite generar componentes de frecuencia nuevas. Siempre nos va a hacer es quitarnos las componentes de frecuencia. Entonces, a veces, digamos, no sé si eso responde a la pregunta tuya, o sea, ¿cómo genero yo nuevos componentes de frecuencia que no están en la entrada? Tengo que usar un sistema no lineal para hacer eso. Los sistemas lineales o LTI siempre van a quitar, no a poner. O sea que la frecuencia ahí sería el doble ya. Sí, aquí ya sale el doble, pero no es un seno del doble de frecuencia. Recuerden que va a tener esta forma acá. Ahora, si usted quisiera quedarse con el doble de frecuencia, ¿qué hace? Quedarse solamente con este pico. ¿Qué pasaría luego? ¿Qué pondrías luego? Un filtro ahí no. Un filtro, ¿sí? Pasaba, en el caso pasabanda. Entonces usted podría coger ese sistema no lineal y luego le pone un filtro, y entonces ahí ya te metes una seno de 60 Hz y puedes sacar una seno de 120 Hz. Pero tiene que ser los dos sistemas. Pasamos primero por un valor absoluto que se puede en un circuito electrónico como un puente de Dios y luego por un filtro y ya sacamos una componente de más alta frecuencia, una seno de más alta. Ah, bueno, pues gracias. Listo. Había otra pregunta. Bueno,
que ¿cómo mide la fundamental? Bueno, espere, cierro esto acá. ¿Dónde se metió? Bueno, espérate, voy a cargar un archivo entonces de las notas. Déjame ver si los tengo acá. Así que está la nota. Bueno, entonces voy a cargar una de las notas musicales. Esto igual muchas veces ya lo hicieron la otra vez en el segundo proyecto. Sí. Es que yo sí noté que algunos en el segundo proyecto hicieron mal la medición de las frecuencias fundamentales. Bueno, aquí hay que calcular el eje de frecuencia, lo voy a omitir por ahorita por cuestiones como hay de tiempo, pero bueno, hagámoslo así. Bueno, ustedes saben que había que llenar el eje de frecuencia, pero voy a omitir ese paso por ahora. Igual nos importa la medida. Bueno, ¿la fundamental es el pico más alto o cómo me llama la fundamental? Y que de pronto me ayude. O sea, ¿la fundamental será este pico? Tal es el primero que hay desde cero, pues el primero desde cero hasta ahí el primer pico. Y luego los demás Exactamente. son múltiplos enteros. Exactamente. Entonces ustedes buscan el primer pico. Sí, así como dice Brandon. Buscan el primer pico y entonces el primer pico ustedes buscan y ese es F0. Porque recuerden que el siguiente pico tiene que ser el doble de frecuencia. El otro pico tiene que ser 3 veces, 4 veces. Lo que decía, entonces, esta es la forma como lo hacen. En particular, en este caso, me cambió ese cursor. En particular, en este caso, este primer pico está ubicado en la posición 161. Entonces, este pico sería 161 Hz. Esto. ¿Es eso? Porque es que si ustedes separan el siguiente pico, la altura del siguiente pico, debe estar el doble, que es, si ustedes lo alcanzan a leer ahí, aparece 323. Y así sucesivamente el otro sería 3 veces 160, son 461, y así sucesivamente. Yo noté que algunos hicieron el proyecto mal, no sé si de pronto mal, que midieron más la frecuencia fundamental de las notas y les sonaba eso todo chillón. Bueno, no sé qué otra duda tengan. Es esa del punto que nos toca hacer, que nos toca inventarnos, Sí. que debe estar referido al análisis de la frecuencia. O sea, hay que hacerlo, es que no entiendo, no entiendo cómo se... No, y cuál- es un problema. pero ¿de cuál tema? O de cualquiera. Sí.
Ah, ok. Entonces, Pues el tema no es cualquiera. Recuerde que la limitación es que debe ser con todo esto análisis espectral. ok, análisis espectral. Que surja, si le puedo escribir al correo. Sí, claro. ¿Alguna otra inquietud que tenga? Me pregunta por correo. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos, si no tiene más preguntas, pues, digamos por ahorita sí. Profe, yo tengo una pregunta Cuénteme. sobre mi punto 4. ¿Le comparto pantalla, profe, o Pero ¿qué preguntas tiene sobre eso? Así. es que en este caso las dos señales, una señal es una señal triangular, la otra es una seno, y cuando pasa por el sistema LTI, esa señal triangular se ve partida a la mitad. Entonces, pues a raíz de eso yo quería rectificar si lo que pasaba en ese momento era que pasaba por un filtro, pasa altas. Ah, sí, claro. Sí, usted tiene que mirar, porque recuerden que el efecto del filtro es multiplicar. Entonces, según el espectro que usted, la idea es que vaya mirándolo punto por punto, y entonces usted ve que pasos, esta información de más alta frecuencia, pues debe ser un filtro paso alto. Vale, profe. Porque en mi caso yo también tengo el mismo problema que mi compañero, pero pues según la teoría no se supone que el filtro pasa alto como nos está, bueno, en mi caso me dan una frecuencia de corte. No Ajá. se supone que después de esa frecuencia de corte es cuando uno ya debería de ir multiplicando porque después de esa frecuencia es que pasa cada uno de los... Sí, qué bueno que preguntaste eso, porque me hicimos aclarar un cuento una cosa. Lo que pasa es que el pasa alto, recuerden que las señales reales tienen que tener un espectro simétrico. Entonces, el espectro simétrico implica que también asimismo se comporten los filtros. Más o menos voy a otra vez compartir pantalla y les voy a hacer el dibujo acá. Claro, entonces el error ahí, la confusión es la siguiente. El espectro debe ser simétrico, tanto para las señales como para la respuesta a frecuencia de los filtros. Entonces, si yo tengo un filtro, pasa abajo, yo digo, me deja pasar las frecuencias de cero, digamos hasta una frecuencia como 5K, ¿sí? Pero no significa que la parte negativa sea cero. Él debe ser simétrico por el efecto que el filtro también debe ser un sistema que exista en la naturaleza, un sistema real. Entonces, esto también va simétrico alrededor de frecuencias de menos 5K a 5K. Entonces, la confusión de pronto es esta, que el pasa alto debe ser un filtro que supongamos que aquí esté en una frecuencia como 20K, que me deje pasar una frecuencia por encima de 20 y ya. Y en la parte de negativa 0, no. Resulta que el filtro pasabanda debe también tener esa simetría, la respuesta a frecuencia. Entonces, esta respuesta a frecuencia del pasa alto, resulta que también tenemos que hacerlo simétrico, entonces nos tiene que dar una cosa acá de menos 20K hacia atrás. Entonces, realmente la respuesta a frecuencia del pasado alto debe ser también simétrico, como lo tengo acá dibujado. Debe pasar todo lo que esté por encima de 20K, y por esa simetría, para que sea un sistema real, debe pasar también todo lo que esté por debajo de menos 20K. Y si miramos el pasabanda, si me deja pasar esta región, asimismo en la parte negativa debe aparecer lo mismo reflejado, como las de frecuencias negativas. Con razón, porque yo estaba haciendo lo de la frecuencia de corte que me dan hacia adelante. Pues yo sí sabía que era por simetría, pero pues no sabía que era necesario pues ponerlo.
Sí, sí es necesario que lo consideres porque si no, no vas a poder explicar cómo es el comportamiento tan raro que se ve. Bueno, no sé qué otra duda tenga. Profe, nuevamente me surgió una duda con en cuanto al problema 1. Por ejemplo, pues el conversor análogo digital tiene su frecuencia de muestreo y me da la señal con tantos armónicos. Sí. Listo. Entonces, pues yo dibujo primeramente el espectro de la señal de entrada sin pasarlo por el conversor. Pero luego cuando pasa por el conversor, en algunos armónicos no se cumple el teorema de muestreo. Sí. Entonces, Esos armónicos que no cumplen el teorema del muestreo tendrías que mirar cómo los interpretaría el sistema y es ahí donde van a pasar a menor frecuencia, que es lo si que por se eso salía así. pasan a menor frecuencia, por ejemplo, podría ser negativa o positiva. Sí, Y señor. esa magnitud, esos coeficientes también pasarían a esas frecuencias que me dan. Sí, señor. Ah, listo, profe. Sí, pasa la misma magnitud. Bueno, ¿qué otra duda tienen entonces? Ya como para cerrar. Entonces, profe, el problema 5 es básicamente, puede ser de cualquiera de los temas que hayamos visto a medida del semestre, ¿cierto? Muchas veces le insisto. Tiene que ser sobre el análisis espectral. O sea, todo lo que es de serie Fourier hacia acá, digamos. ¿Sí? Ah, ok, listo. Sí. Ahora sí. Muchas gracias. Listo. Pues. Bueno, listo, muchachos. Ustedes, si no tienen más dudas, ustedes por ahorita además, sí. Que disfruten el almuerzo entonces. ¿Alguna Gracias, cosa profe. pueden Lo preguntar mismo. por el correo? Buen día, profe. Muchas gracias. Listo, vemos. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Listo, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego.